Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, danos entendimiento a las Sagradas Escrituras. Danos la sabiduría de glorificarte, Señor, de vivir según tu voluntad, de entender lo que tienes para nosotros y ponerlo en práctica. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras que la casa de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl iba debilitando. Los hijos que le nacieron a David cuando estaba en Hebrón fueron el mayor Amnón, hijo de Ahinoam, la de Jezreel. El segundo, Quilab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmaí, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, hijo de Eglán, otra mujer de David. Estos nacieron cuando David estaba en Hebrón. Mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquiría cada vez más poder sobre la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aía, con la que Abner tuvo relaciones. Por lo tanto, Isboset le reclamó a Abner: ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset y le contestó: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl tu padre y a sus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer? Que el Señor me castigue duramente si no hago con David lo que el Señor le ha prometido. Isboset no pudo responderle a Abner una sola palabra porque le tenía miedo. Abner, por su parte, envió mensajeros a decirle a David: ¿de quién es el país? Hagamos un trato. Yo haré cuanto esté en mis manos al alcance para que todo Israel se ponga de tu parte. David le contestó: estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición: que no te presentes ante mí sin traer contigo, cuando vengas a verme, a Mical, la hija de Saúl. Además, David envió mensajeros a Isboset diciéndole: entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios de los filisteos. Entonces Isboset mandó que se le quitara a Patiel, hijo de Laís, que era su marido. Pero Patiel se fue detrás de ella llorando y la siguió hasta Baorim. Ahí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel se regresó. Más tarde Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: ya hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea su rey. Pues bien, he llegado el momento de actuar, porque el Señor ha prometido a David su siervo que por medio de él librará a Israel su nación, el dominio de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín y después fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. Llegó con 20 hombres de Hebrón, donde estaba David, y David hizo un banquete para él y a los que los acompañaban. Luego Abner le dijo a David: ahora debo irme para reunir a todo Israel, para que hagan un pacto con su majestad, y así su majestad reine conforme a sus deseos. David despidió a Abner, el cual se fue tranquilamente. Joab y los seguidores de David llegaron en ese momento de una de sus correrías, trayendo consigo gran cantidad de cosas que le habían quitado al enemigo. Abner no estaba ya con David en Hebrón, pues se había ido tranquilamente después de que David lo despidía. Al llegar Joab con todo el ejército que le acompañaba, le contaron que Abner, hijo de Ner, había estado antes con el rey y que se había ido después de que el rey lo despidió. Entonces Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿qué es lo que ha hecho su majestad? ¿Abner ha venido a ver a su majestad y a su majestad ha dejado que se vaya?
¿Acaso no sabe su majestad que Abner, hijo de Ner, ha venido solo a engañarle y espiar sus movimientos y a enterarse de todo lo que su majestad hace? En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros en busca de Abner, sin que David lo supiera, y estos lo hicieron volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó a un lado de la puerta de la ciudad para hablar con él a solas, y allí lo hirió de muerte en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David lo supo, dijo: ante el Señor, yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cólera o cojera, ni quien sea asesinado o padezca hambre. Joab y Abisai mataron a Abner porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. Después David ordenó a Joab y a todo el grupo que lo acompañaba: rásguense la ropa y vístanse con ropa ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó detrás de la camilla y enterraron a Abner en Hebrón. Ahí el rey se puso a llorar a voz de cuello junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo toda la gente. Entonces el rey entonó este lamento por Abner: ¿por qué tenías que morir, Abner, de manera tan absurda? Si no tenías atadas las manos ni encadenados los pies, has muerto como quien muere a manos de gente malvada. También la gente siguió llorando por él. Luego fueron a rogarle a David que comiera algo antes de que terminara el día, pero David juró diciendo: que Dios me castigue duramente si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol. Todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía agradaba a la gente. Aquel día todos los israelitas quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de Abner, hijo de Ner. Luego el rey dijo a sus oficiales: como ustedes saben, hoy ha caído en Israel un jefe principal, una gran personalidad. Por eso yo, a pesar de ser rey que Dios ha escogido, me siento débil ante la extremada violencia de los hijos de Zeruía. Que el Señor le dé su merecido a quien cometió esta maldad. Segunda de Samuel, capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo, y todos en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio 2 hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Berot, y por lo tanto descendientes de Benjamín, pues al pueblo de Berot se le consideraba como la parte de la tribu de Benjamín, aun cuando los de Berot huyeron a Huitaim, donde allá han vivido como forasteros hasta el presente. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Era inválido de los pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero en las prisas de la huida este se le cayó y quedó inválido. Recab y Baaná, los hijos de Rimón de Berot, se dirigieron a la casa de Iboset y llegaron a la hora de más calor del día. Cuando él estaba durmiendo la siesta, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hermano Banón pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron a la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se la llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino de Arabá para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y de sus descendientes. Y David le respondió: les juro por el Señor que me han librado de toda angustia, que cada uno, creyendo que me daban buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto. La noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siclag. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados que han asesinado a un hombre inocente, mientras éste se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto voy a hacerles pagar su muerte, voy a borrarlos de este mundo. Enseguida David dio órdenes a sus oficiales
Y estos los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en Hebrón en el sepulcro de Abner. Segunda de Samuel, capítulo 5. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Fue rey de Judá durante 7 años y medio y luego de Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región, y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar a la ciudad, le dijeron: Tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: Todo lo que ataque a los jebuseos que entre por el canal de agua y mate a los ciegos y a los inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y las llamó Ciudad de David, y le construyó murallas alrededor desde el terraplén hasta el palacio. El poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Por eso Hiram, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llevaron madera de cedro y construyeron el palacio de David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, y que había hecho prosperar su reinado en atención al pueblo de Israel. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allí más esposas y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya. Pero David lo supo y se retiró de las fortalezas. Entonces los filisteos abastaron y ocuparon el valle de Refaim. Por esto David consultó al Señor y le preguntó: ¿Puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor respondió: Sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. David llegó a Valperasim y ahí los venció. Por eso dijo: Como un torrente de agua, el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos, y llamó a aquel lugar Valperasim. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Pero los filisteos volvieron a ocupar la ciudad, el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor, y el Señor le contestó: No los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia, cuando llegues a los árboles del bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir la muerte a los ejércitos de los filisteos. David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos de Gabaón hasta Geser. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a parar aquí. Pero podemos ver cómo David va fortaleciéndose y en cada batalla que va teniendo, él consulta al Señor. Él consulta a Yahvé y le pregunta sobre las decisiones que va a tomar. Esta invitación el día de hoy es hacer eso. Cada que tomemos una decisión importante, cada que nosotros vayamos a hacer algo que de verdad es significativo en nuestra vida, y por insignificativo que sea, consultar al Señor y preguntarle qué es lo que Él piensa. ¿Le agrada al Señor esa decisión que voy a tomar, ese trabajo que voy a aplicar, a ese lugar que me voy a ir? ¿Le agrada al Señor que vaya a vender un carro o vaya a comprar un carro? ¿Le agrada al Señor que vaya a ayudar o no vaya a ayudar a una persona?
Consultar al Señor en las decisiones que tomemos siempre, porque cada decisión que tomemos y la hacemos en el nombre del Señor, esa decisión traerá bendición. Pero si empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, entonces pagaremos las consecuencias también. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana. La paz del Señor.